Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? El día de hoy les traigo esta clase que se llama Técnicas de Estimulación Eléctrica Muscular. En este tema vamos a ver cómo producir contracciones musculares en el organismo. ¿Y qué significa este concepto? Bueno, intentamos producir una contracción muscular mediante una respuesta nerviosa o muscular. Yo puedo tener respuestas de contracción muscular activando la motoneurona o la misma fibra muscular. Dicha respuesta va a estar provocada por un estímulo extracorpóreo eléctrico, una corriente eléctrica, ¿vale? Que simule el potencial de acción y me pueda desencadenar una reacción de estímulos que terminen en una contracción muscular. Y aquí tenemos las corrientes más comunes, por ejemplo, una corriente monofásica cuadrada, una corriente exponencial, una corriente triangular o una corriente de mediana frecuencia, que se le llaman corrientes rusas, que también son capaces de producir contracciones musculares. Ahorita lo vamos a describir más adelante porque tienen características diferentes y se pueden emplear en diferentes procesos patológicos del organismo. Primero vamos a dividirlo en dos. Vamos a ver que existen dos conceptos para comprender esto. Por un lado tenemos esta abreviación NMES o EMS o EMS, ¿vale? ¿Qué significan estas siglas? Bueno, técnicas de estimulación eléctrica neuromuscular, ¿sí? Que son estas, y técnicas de estimulación eléctrica muscular. ¿Cuál es la principal diferencia? Es que en estas técnicas son corrientes que me permiten provocar una contracción muscular gracias a un estímulo neuromuscular, ¿sí? La electricidad va a estimular el tejido nervioso y la fibra nerviosa muscular. Al mismo tiempo, va a tener este efecto. Y la estimulación eléctrica muscular, solamente se va a enfocar en producir la contracción muscular estimulando el tejido muscular, no el tejido nervioso. ¿Por qué la diferencia? Porque cuando yo me encuentre a una lesión periférica, voy a encontrarme con músculo sano o músculo denervado en caso de que exista una lesión en el sistema nervioso periférico. Entonces voy a ver que estas técnicas me producen una contracción muscular cuando hablamos de un tejido sano en la motoneurona y el tejido muscular. Pero en este caso de las técnicas EMS, estas técnicas se van a utilizar cuando tengo un daño en el axón o en el tejido nervioso periférico y es incapaz de transmitir un estímulo que me provoque una contracción muscular. Entonces yo necesito otro tipo de corrientes eléctricas para una estimulación en músculo denervado. Bien, ¿cuáles serían algunas de las principales corrientes? Cuando hablamos de estimulación eléctrica neuromuscular, tenemos las corrientes más comunes, como por ejemplo corrientes de mediana frecuencia, las COTS o también las corrientes interferenciales. A la hora de la práctica podemos ver que provoca contracciones musculares. O el mismo TENS, las corrientes EMS también, son corrientes de baja frecuencia que también me producen una contracción muscular, pero insisto, es una contracción muscular provocada por un estímulo neuromuscular, ¿de acuerdo? Del otro lado necesitamos otro tipo de corrientes con otras características que se les llaman corrientes monofásicas y que tienen componente galvánico. Estas corrientes se les van a llamar EMS, corrientes de estimulación eléctrica muscular, y vendría siendo, por ejemplo, la corriente de cuadrada o rectangular, monofásica, la corriente exponencial, que también es muy conocida, y en este ejemplo también podemos encontrar las corrientes triangulares, ¿sí? Que ambas o las tres opciones de estas que están aquí planteadas me van a poder provocar una contracción muscular directamente en la fibra muscular cuando tenga una lesión nerviosa o un músculo denervado.
Bien, ¿cuál es la metodología para poder aplicar de manera correcta estas corrientes eléctricas? Bueno, el objetivo va a ser en cuanto a estas corrientes EMS, ¿sí? Estas corrientes van a tener el objetivo de producir una contracción muscular en lesiones neurológicas, principalmente en lesiones periféricas, ¿de acuerdo? Bien, cuando estas lesiones se presenten en la consulta, tengamos un buen diagnóstico, en donde efectivamente hay una falta de contracción o de activación muscular voluntaria por parte del paciente, pues entonces vamos a optar por este tipo de corrientes. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, se hablaría de una neuroplasticidad. ¿Sí? Se ha demostrado en algunos estudios que estos estímulos constantes permiten la reconexión y la regeneración de ciertas fibras nerviosas. Sin embargo, el objetivo principal existe como evitar la degeneración waleriana, ¿sí? Si yo me encuentro con que existe una lesión y no la estimulé a tiempo, no se regenera a tiempo, bueno, la fibra nerviosa va a morir, el tejido muscular va a morir y después, si el tiempo pasa, por más estímulos que yo le meta a esos tejidos, no voy a poder regenerar porque ya los tejidos murieron. Entonces, el objetivo principal va a ser evitar esa degeneración, ¿sí? Que se le llama degeneración waleriana. Obviamente, evitar la atrofia muscular o del metabolismo en la zona, aumentar el flujo sanguíneo, aumentar la fuerza porque hay hipertrofia, el músculo empieza a recuperar su metabolismo y va a generar aumento del tamaño y aumento de la fuerza, así como el aumento del metabolismo, ¿sí? Y posteriormente estaría hablando de una reeducación de la función de la zona que estuvo incapacitada, ¿no? Entonces, esta vendría siendo la metodología para yo poder aplicar de manera adecuada las corrientes EMS, ¿sí? La estimulación muscular en músculo no sano, el músculo denervado. Como les mencionaba, bueno, ¿cuáles son las características de estas corrientes EMS? Son corrientes monofásicas, es decir, solamente tienen una fase, no son bifásicas como una interferencial, por ejemplo. Son corrientes de baja frecuencia y vamos a nosotros a poder modificar dos características principales: cuánto dura mi estímulo y cuánto dura el reposo entre cada estímulo, ¿sí? Al ser una corriente monofásica, ya sabemos por las clases anteriores, las clases previas, nos han hablado que corrientes monofásicas tienen componente galvánico. Por lo tanto, van a ser más incómodas, arden más y también pueden ser más peligrosas para la piel. Pueden tener una lesión en la dermis si es que no se aplican de manera adecuada. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de aplicar yo estas corrientes eléctricas para evitar ese tipo de lesiones. ¿De acuerdo? Veamos, por ejemplo, el primer ejemplo, las famosas corrientes exponenciales, monofásicas, pero acá también tenemos monofásica triangular y monofásica cuadrada o rectangular. Actualmente las que más se utilizan son estas dos, ¿sí? La corriente triangular y la corriente cuadrada o rectangular. Tienen ligera diferencia, ambas se utilizan de manera efectiva para producir contracción muscular en músculo denervado. ¿Cuándo lo voy a aplicar yo, estas corrientes EMS? Cuando yo identifique que ese músculo está denervado y previo a eso puede haber lesión en el tejido nervioso periférico. ¿Cuáles son las lesiones? Una pequeña compresión o distensión del tejido nervioso, una lesión en su vaina, una lesión en la vaina y en el axón o una rotura total de la motoneurona, ¿sí? Entonces, obviamente, la evolución de esto me va a traer diferentes características de menos a más, de menor gravedad y de mayor gravedad. Entre yo más rápido atienda a este tipo de lesiones, más voy a ayudar y a promover la regeneración de esa zona y, como les mencionaba, el objetivo es evitar la degeneración waleriana. Entonces, necesito
yo necesito urgentemente trabajar en este tipo de lesiones para evitar una degeneración waleriana que si yo me tardo tiempo, después no tendrá remedio. Entonces, ¿qué voy a identificar? Bueno, pues el paciente tiene incapacidad para realizar contracciones voluntarias. Voy a ver un músculo atrofiado, disminuido de tamaño e incapacidad de tener función en la zona, pérdida de fuerza e incapacidad de realizar el movimiento de la zona. ¿De acuerdo? Lo cual me da unas características de músculo denervado. Entre antes, mejor. Las lesiones traumáticas me pueden llevar a este tipo de patologías, pero lo más común, por ejemplo, en la práctica clínica es el famoso parálisis de Bell o esta lesión de parálisis facial, ¿no? Entonces, es una lesión en la fibra nerviosa periférica del nervio facial que momentáneamente tiene un proceso inflamatorio, me produce una denervación en los músculos de la cara y yo, en cuanto antes, mejor, ¿sale? En cuanto empiece a activar esa zona con ese tipo de corrientes eléctricas EMS, yo voy a poder recuperar y tener un mejor pronóstico en ese tipo de pacientes. Entonces, ¿cómo voy a hacer la aplicación de estas corrientes EMS? Más adelante tenemos la clase práctica, pero vamos a hacer un ejemplo, una simulación de cómo yo debería de aplicarlo. Bien. Primero, bueno, por elección y por calidad de contracción muscular, yo voy a utilizar la corriente cuadrada o rectangular monofásica, que vendría siendo esta, pero también me puedo apoyar de la corriente triangular monofásica para producir ese tipo de contracciones en músculo denervado. Si no tengo estas opciones, bueno, tendría que buscar, por ejemplo, las farádicas o las corrientes exponenciales, pero la primera elección va a ser esta, ¿de acuerdo? Y después voy a identificar mi electrodo base, que vendría siendo el electrodo base, y el electrodo activo, el que yo voy a mover con el puntual y voy a producir la contracción muscular. El electrodo base tiene que estar cerca de la zona donde voy a trabajar, entre 5, 10, 15, máximo 20 centímetros de separación. Y aquí siempre va a ser la carga positiva, ¿sí? La carga positiva de mis electrodos va a ser mi electrodo base. Se recomienda que mi electrodo negativo siempre sea el que va a ser el activo y que produzca la contracción muscular. ¿De acuerdo? Hay que identificar el músculo que está denervado para poder regularmente el punto motor está en la zona central del vientre muscular. Entonces hay que buscar el vientre muscular y justo en el centro, si este fuera el bíceps y estuviera dañado, hay que buscar en el centro de este bíceps y vamos a encontrar el punto motor. Ahí activaríamos, aumentaríamos la intensidad hasta ver una contracción visible y palpable de la zona. Después vamos a seleccionar la duración del impulso y el reposo entre cada impulso. Eso va a ser muy importante para poder tener una buena contracción muscular. ¿De acuerdo? Entonces, la aplicación de estas corrientes monofásicas, bueno, el electrodo, como les mencionaba, el negativo siempre va a ser el activo y con el electrodo positivo es el de base. Importante seguir estas recomendaciones para tener una contracción muscular de calidad. Eso sí tiene que tener importancia porque no es como una corriente bifásica, como interferencial, que no me importa la polaridad, porque es una corriente alterna, ¿verdad? Pero en este caso sí me interesa llevar este orden. Va a ser importante seleccionar los impulsos y la separación entre ellos. ¿Cuánto dura este impulso y cuánto reposo entre estos? ¿Están más juntos, están más separados o están más juntos? Yo voy a escoger una duración de impulso lo suficiente como para que me dé una contracción muscular, es decir, con intensidad y duración adecuadas y un descanso adecuado. Los descansos van entre segundo y medio y 2 segundos de descanso y las contracciones van entre 10 contracciones musculares y puedo hacer entre 3 y 4 series por músculo. No más porque como son músculos denervados, su metabolismo está alterado y puedo tener fatiga, una mayor fatiga que un músculo sano. Entonces, no lo debo de fatigar de más. Se va a fatigar, pero hay que tener cuidado con eso, ¿sale? Y ojo, porque estas corrientes son monofásicas, pero tienen componente galvánico y aún así puedo tener una quemadura
por la electrólisis que provocan estas corrientes con componente galvánico. Entonces, ¿cuánta sería la dosis? De preferencia son diarias las sesiones, entre 3 y 4 series de 10 contracciones musculares por el músculo denervado, y tratamientos aproximadamente entre 10 y 15 minutos te llevas este tratamiento y después reevaluar para poder volver a redirigir este tratamiento, ¿sale? Hacer modificaciones necesarias. Las duraciones, ¿cómo voy a saber? La duración va a ir entre 1 milisegundo y 5 milisegundos. Y 500 milisegundos, perdón. Entonces, entre 1 milisegundo y casi medio segundo es lo que yo voy a acomodar de duración de impulso para producir la contracción muscular. A mayor daño y mayor denervación, ocupo mayor duración, ¿de acuerdo? A menor daño y el músculo empieza a regenerarse y a sanar, ocupo menos duración, ¿sí? Atentos con eso. Entonces, en promedio yo puedo empezar con 300 milisegundos y de ahí partir. Si veo que no tengo respuesta y contracción muscular, entonces puedo aumentar un poco más, y si el músculo va avanzando, va regenerándose, no necesito tanta duración, puedo bajarle a 200, a 100, y voy a tener respuesta de contracción muscular, ¿sí? Descanso entre 1.5 segundos y hasta 2 segundos. Recuerden, un buen descanso para no fatigarlo de más. Es más importante la duración de impulso y la intensidad para producir esa contracción muscular. ¿De acuerdo? Entonces, espero se entienda, esto es bien importante. A mayor daño del músculo, ocupo una duración mayor, perdón, y conforme va avanzando ese músculo y está menos denervado, puedo ir bajando esa duración a 400, 300, 200, 100, 50, hasta tener esa contracción muscular. Aquí importante, como recomendación, comienzan un 300. Entre 300, 350 tienes una buena respuesta a una buena intensidad, sin lastimar y sin irritar tanto. Y conforme vayas avanzando, vele bajando a 200, 100. Pero bueno, tienes este rango para trabajar. Al ser corrientes con componente galvánico, de preferencia no usar las cercas donde exista material quirúrgico, metálico, para evitar algún daño en ese material, como endoprótesis y material de osteosíntesis. Se puede utilizar cerca de la zona, pero no sobre la zona. Ahí tendríamos que optar o modificar el tratamiento, ¿sale? O optar por otro tipo de corrientes eléctricas. Pero será la única contraindicación para estas corrientes eléctricas. Entonces, una vez que vaya mejorando ese tejido, ya no va a ser un músculo enervado. Si me va bien, si tuve un buen tratamiento, tuve un pronóstico, no hubo demasiado daño en las fibras nerviosas, y esta fibra nerviosa empieza a regenerar, recuperar el metabolismo y el trofismo muscular, ya la hice. Ya es momento de migrar a este tipo de corrientes eléctricas. Utilizar corrientes eléctricas para músculo sano, ¿sí? Estos músculos ya son sanos o ya se recuperaron de la lesión, ¿de acuerdo? Entonces ya estas corrientes NMS se utilizan en este tipo de músculos que ya tienen una capacidad normal o la patología no es muy severa, ¿sí? Ya puedo yo estimular ahora sí a través del tejido nervioso, de la placa motora, de las fibras musculares, ¿sí? Aquí ya puedo utilizar corrientes de baja, mediana frecuencia. La mayoría tienen una característica importante, que tienen ráfagas o trenes para provocar esa contracción muscular, ¿sí? La contracción muscular, como un entrenamiento de fuerza, tiene que ser primero ligera y después vamos incrementando esta contracción conforme vaya pasando el tiempo de forma progresiva para producir contracciones muy fuertes, pero no lo suficiente como para tener una rotura fibrilar, ¿sale? Entonces, el objetivo de estas corrientes ya van a ser aumentar la fuerza, el trofismo y la potencia muscular, porque ya las características del músculo me lo permiten. Este tipo de corrientes, como las corrientes TENS, bueno, hay un TENS en especial que se le llama TENS Burst, las corrientes EMS, no me refiero a las que engloban en el tema pasado,
¿sí? No hay unas corrientes que se llaman EMS, que son muy similares al TENS y que me producen este tipo de ráfagas, este tipo de características. Las corrientes rusas tienen esta característica también. Entonces son corrientes que me vayan a, que si yo veo que tienen esta forma de tren o esta ráfaga, esta agrupación de ondas que en su interior tienen ondas más pequeñitas, son corrientes que están diseñadas para producir una corriente, una contracción muscular, ¿sí? Estimulando el tejido nervioso y muscular. Entonces, si se fijan, los milisegundos son más chiquititos, tienen una duración de impulso muy pequeña, pero capaz de generar una contracción muscular. Un músculo sano ocupa una duración de fase muy pequeña, ¿sale? Por eso esta característica. Un músculo denervado necesita una mayor duración de impulso porque está lastimado, ¿sí? Entonces necesito estimularlo de manera diferente. ¿Cómo voy a elegir el punto motor? Bueno, como les mencionaba, regularmente siempre son en los vientres musculares. Por ejemplo, aquí en el recto abdominal, en los vientres musculares, en el cuádriceps encuentro el recto medial, el lateral y el recto anterior, ¿sí? En la zona central del vientre muscular voy a encontrar los puntos motores. Pero también puedo utilizar la contracción muscular de manera indirecta en caso de que no haya daño nervioso en puntos nerviosos. Por ejemplo, aquí en nervio femoral, si yo lo estimulo en esta zona, en la parte medial de la ingle, yo puedo tener un estímulo que me produzca una contracción muscular en todo el cuádriceps, porque se encarga esa fibra nerviosa de todo este grupo muscular. Entonces aquí estaría provocando una contracción muscular de 4x1, ¿sí? Las 4 porciones del cuádriceps en un solo punto nervioso, a diferencia de irme punto motor 1x1, ¿de acuerdo? Esta es la diferencia entre un punto motor y un punto nervioso. Y estas corrientes que voy a utilizar para esta estimulación eléctrica nerviosa muscular van a ser, por ejemplo, las corrientes COTS o corrientes rusas, corrientes TENS en su modalidad burst, corrientes EMS o BMS y las corrientes farádicas también me pueden producir este tipo de contracción muscular. Ojo, no se vayan a malinterpretar este término. Estas corrientes son corrientes de baja frecuencia que me producen un estímulo muscular en músculo sano. Con este acrónimo y con este, ¿sale? Es diferente. Esas corrientes van aquí y esas corrientes van aquí. De hecho, hay las corrientes que les menciono, las corrientes EMS, muy similares a las TENS, vendrían en este grupo, ¿sale? Pero este concepto y este concepto no es el mismo. Este se refiere a una corriente eléctrica capaz de provocar un estímulo eléctrico neuromuscular, y este concepto se refiere más bien a este tipo de corrientes que me producen una estimulación eléctrica muscular. Y listo, chicos, ese vendría siendo el tema por hoy. Espero quede claro y ya saben que quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Que pasen muy buen día y hasta luego.